Jorge Negrete y María Félix. La verdad prohibida que México nunca olvidó. Bienvenidos, amigos, a este canal dedicado a las historias más sorprendentes, emocionantes y poco conocidas de Jorge Negrete, el gran charro inmortal. Aquí revivimos momentos, curiosidades ocultas y relatos que marcaron la música mexicana para siempre. Si te apasiona la época de oro, las leyendas del cine y las historias que casi nadie conoce, este es tu lugar. Antes de empezar, te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Tu apoyo nos ayuda muchísimo para seguir contando estas historias increíbles. Ahora sí, prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy te va a dejar con la boca abierta. Vamos con la historia. El amanecer del 15 de marzo de 1943 pintó de oro los cerros que rodeaban el pueblo del Peñón de las Ánimas, a poco más de 100 kilómetros de la Ciudad de México. La bruma matinal se alzaba desde los campos de maíz, mientras los primeros gallos anunciaban otro día más en aquel rincón perdido del Estado de México. Sin embargo, ese martes no sería un día cualquiera para los habitantes del pequeño poblado. Desde las 5 de la mañana, una caravana de camiones y automóviles había comenzado a llegar por el único camino de terracería que conectaba el Peñón con la carretera principal. Los vehículos levantaban nubes de polvo rojizo que se adhería a todo lo que encontraban a su paso: las casas de adobe, los tendales con ropa recién lavada, los rostros curiosos de los lugareños que se asomaban desde sus puertas para presenciar aquel espectáculo inusual. «Ya llegaron los del cine», gritó Esperanza, la hija del tendero, corriendo descalza por la calle principal mientras señalaba hacia la caravana que se detenía frente a la pequeña iglesia colonial. La noticia se extendió como pólvora por todo el pueblo. En cuestión de minutos, medio centenar de habitantes se había congregado a prudente distancia, observando con mezcla de curiosidad y respeto cómo decenas de hombres comenzaban a descargar equipos extraños. Cámaras enormes, montadas sobre trípodes, reflectores plateados del tamaño de sombrillas gigantes y cajas de madera que contenían misterios que solo los iniciados en el arte cinematográfico podían comprender. Entre todo aquel alboroto, bajó de un Packard negro un hombre que inmediatamente capturó todas las miradas. Alto, de porte distinguido y bigote perfectamente recortado, vestía un traje charro de gala que parecía haber sido confeccionado por los mismísimos ángeles del México profundo. Las botoneras de plata brillaban bajo el sol matutino y su sombrero de ala ancha enmarcaba un rostro que ya comenzaba a ser conocido en los cines de la capital. Jorge Negrete tenía entonces 31 años y estaba en el apogeo de su carrera como el charro cantor más popular del país. Su voz grave y melodiosa había conquistado no solo México, sino que comenzaba a extenderse por toda América Latina. Aquel día llegaba a El Peñón de las Ánimas para filmar El Peñón de las Ánimas, una película que llevaría el nombre del pueblo a toda la República y más allá. «Buenos días, amigos», saludó Jorge con esa sonrisa que derretía corazones en las salas de cine. «Venimos a hacer una película en su hermoso pueblo. Esperamos contar con su apoyo y comprensión durante las próximas semanas». Los habitantes del pueblo, acostumbrados a una vida tranquila donde lo más emocionante era la fiesta patronal de noviembre, respondieron con murmullos de aprobación y aplausos tímidos. Las mujeres cuchicheaban entre ellas, señalando discretamente al galán, mientras los hombres lo observaban con esa mezcla de admiración y envidia que despierta quien ha logrado convertir en oficio aquello que ellos solo hacían los sábados en las cantinas: cantar rancheras con el alma. «Don Jorge», se acercó Raimundo Gleiser, el director de la película, un hombre menudo de origen polaco que había llegado a México años atrás huyendo de la guerra que devastaba Europa. «Necesitamos comenzar con las tomas exteriores antes de que el sol esté muy alto».
La luz de la mañana es perfecta para la secuencia de tu llegada al pueblo. Jorge asintió mientras se acomodaba el sombrero y revisaba que su traje estuviera impecable. Era conocido en el medio por su profesionalismo y su exigencia con los detalles. No en vano había estudiado en el colegio militar antes de decidir que su destino estaba en los escenarios y no en los cuarteles. «Perfecto, maestro, pero antes necesito calentar la voz», respondió Jorge, dirigiéndose hacia un rincón apartado donde comenzó a hacer ejercicios vocales que resonaron por todo el pueblo como el canto de un ruiseñor gigante. Mientras los técnicos preparaban las cámaras y ajustaban los reflectores, llegó otro automóvil que se detuvo silenciosamente junto a los demás vehículos de la producción. Era un Cadillac verde agua, elegante pero discreto, del cual descendió una mujer que parecía haber bajado directamente del Olimpo de los dioses aztecas. María Félix tenía 29 años y acababa de terminar su primera película, El Peñón de las Ánimas. Sería apenas su segundo trabajo en el cine, pero ya había algo en su presencia que anunciaba el nacimiento de una estrella destinada a brillar con luz propia. Alta, de figura espectacular y rostro de facciones perfectas, caminaba con una elegancia natural que convertía cada paso en una declaración de principios. Llevaba un vestido de día color crema que realzaba su piel morena clara y su cabello negro estaba peinado en ondas suaves que enmarcaban un rostro que parecía esculpido por el mejor artista del Renacimiento. Pero era la mirada lo que más impactaba. Unos ojos verdes que parecían guardar secretos milenarios y que observaban el mundo con una mezcla de desafío y misterio. Los habitantes del pueblo, que ya se habían acostumbrado a la presencia de Jorge Negrete, quedaron literalmente mudos ante la aparición de María. Era como si una diosa prehispánica hubiera decidido honrarlos con su presencia terrenal. «Disculpe, señorita», se acercó tímidamente don Fortunato, el presidente municipal. «¿Usted también trabaja en la película?» María lo miró con esa sonrisa que años después sería su marca registrada. Misteriosa, ligeramente altiva, pero no despectiva. «Sí, señor. Soy María Félix», respondió con una voz que tenía la textura del terciopelo mezclado con miel de agave. El nombre no le decía nada a don Fortunato, pero la presencia de aquella mujer era tan imponente que se quitó el sombrero como si estuviera en presencia de la Virgen de Guadalupe. Jorge Negrete, que había terminado sus ejercicios vocales, se acercó al lugar donde se encontraba el director, discutiendo los detalles de la primera escena. Fue entonces cuando la vio por primera vez. Se detuvo en seco. Durante años había trabajado con las mejores actrices del cine mexicano: Dolores del Río, Gloria Marín, Blanca de Castejón. Había compartido escena con bellezas que hacían suspirar a medio continente, pero nunca había visto a una mujer que irradiara tal magnetismo natural. «Maestro Glazer», preguntó sin apartar los ojos de María, «¿quién es la señorita?» «Ah, Jorge, te presento a María Félix, tu compañera de reparto. María, él es Jorge Negrete, seguramente ya lo conoces». María se acercó con esa caminata que parecía una danza antigua y extendió su mano hacia Jorge. Era un saludo profesional, pero cuando sus manos se tocaron, algo eléctrico pasó entre ellos. Jorge, acostumbrado a besar la mano de las damas, se inclinó caballerosamente, pero María retiró su mano antes de que pudiera hacerlo. «Mucho gusto, señor Negrete», dijo con una frialdad que contrastaba con el fuego que había encendido aquel breve contacto. «He oído hablar mucho de usted». «El gusto es mío, señorita Félix», respondió Jorge, ligeramente desconcertado por aquella actitud. «Aunque debo confesar que yo no he tenido el privilegio de conocer su trabajo». Fue una frase desafortunada. María arqueó una ceja y su mirada se endureció imperceptiblemente. «Claro, es comprensible. Esta es apenas mi segunda película», respondió con un tono que dejaba claro que no necesitaba la aprobación de nadie, ni siquiera la del charro cantor más famoso de México.
Jorge se dio cuenta de su error, pero ya era demasiado tarde. Había logrado crear una primera impresión que no era precisamente la que hubiera deseado. Señorita, yo no quise decir... No se preocupe, señor Negrete, lo interrumpió María. Todos comenzamos en algún momento. Estoy segura de que aprenderé mucho trabajando con un profesional de su experiencia. Las palabras eran corteses, pero el tono tenía un filo que Jorge percibió claramente. Los técnicos que presenciaron el intercambio intercambiaron miradas. En el mundo del cine mexicano, todos conocían el carácter temperamental de Jorge Negrete, pero parecía que había encontrado la horma de su zapato. «Bien, bien», intervino el director, sintiendo la tensión que había comenzado a formarse. «Creo que es momento de comenzar a trabajar. Jorge, necesitamos que llegues al pueblo cantando «Ay, Jalisco, no te rajes», como habíamos ensayado. María, tú estarás en la ventana de la casa de doña Carmen, observando la llegada del charro. Es una escena simple, pero necesitamos que sea perfecta. Durante las siguientes 2 horas, Jorge y María trabajaron con profesionalismo absoluto, pero cualquier observador atento podría haber notado que entre ellos no fluía la química natural que se esperaba entre 2 protagonistas románticos. Jorge cantaba con su habitual maestría, pero de vez en cuando dirigía miradas hacia la ventana donde María debía estar observando, y ella respondía con una actuación impecable, pero distante. «¡Corte!», gritó finalmente el director. «Perfecto, Jorge. María, excelente trabajo. Creo que tenemos lo que necesitamos para hoy». Los actores se relajaron, pero no se acercaron el uno al otro. Jorge se dirigió hacia su caravana personal, mientras María caminó hacia el lugar donde la esperaba su auto. Fue don Fortunato, el presidente municipal, quien sin saberlo propició el segundo encuentro del día entre las 2 estrellas. «Oiga, don Jorge», le dijo al cantante cuando éste se dirigía hacia su caravana, «mi esposa Remedios está preparando mole poblano para toda la compañía. Sería un honor que usted y la señorita María nos acompañaran a comer en la presidencia municipal». Jorge, que tenía fama de ser un hombre del pueblo a pesar de su éxito, aceptó inmediatamente. «Por supuesto, don Fortunato. Será un placer». María, que había escuchado la invitación, se acercó. «Es muy amable de su parte, señor presidente, pero yo tenía pensado regresar a la capital esta tarde». «Por favor, señorita», insistió don Fortunato. «Mi esposa lleva desde las 4 de la mañana preparando el mole. Se sentiría muy ofendida si no nos honra con su presencia». María miró hacia Jorge, quien la observaba con una expresión que mezclaba curiosidad y desafío. Por un momento pareció que declinaría la invitación, pero algo en la mirada del charro la hizo cambiar de opinión. «Está bien», accedió finalmente. «Será un placer acompañarlos». La casa de la presidencia municipal era un edificio colonial modesto pero digno, con un patio central rodeado de habitaciones con techos de vigas de madera. Doña Remedios había preparado efectivamente un banquete que incluía mole poblano, arroz rojo, frijoles refritos y tortillas recién hechas. El aroma que emanaba de la cocina había atraído a medio pueblo, que se congregó discretamente en la calle para tratar de escuchar algo de la conversación entre las 2 estrellas. Durante la comida, Jorge y María mantuvieron una conversación cortés, pero distante. Hablaron del pueblo, del clima, de la hospitalidad de la gente, pero evitaron cuidadosamente cualquier tema personal. Era como si estuvieran bailando un minuet invisible, acercándose y alejándose sin llegar nunca a tocarse realmente. «El mole está delicioso, doña Remedios», comentó Jorge. «Me recuerda al que preparaba mi madre cuando yo era niño». «Gracias, don Jorge. La receta la heredé de mi abuela, que a su vez la había aprendido de las monjas del convento de Santa Rosa en Puebla». «¿Usted es de Puebla?», preguntó María, mostrando interés genuino por primera vez en todo el día. «No, señorita, soy de aquí mismo.
pero mi familia vino del aire frío de enero de 1946, cortaba las mejillas mientras Jorge Negrete descendía del tren en la estación de Los Ángeles. A sus 35 años, el charro cantor había conquistado México, pero ahora se enfrentaba a un territorio desconocido donde su nombre apenas susurraba entre los estudios cinematográficos. Llevaba consigo un maletín de cuero gastado, 3 trajes charros bordados a mano y una determinación que había forjado en los campos de Guanajuato. La estación bullía de actividad. Familias mexicanas esperaban a sus parientes. Trabajadores del campo regresaban de las cosechas y en medio de todo ese movimiento, Jorge se sintió por primera vez como un extranjero en tierra extraña. Su español era perfecto, su inglés funcional, pero el acento gringo que escuchaba a su alrededor le recordaba que estaba muy lejos de casa. «Señor Negrete, ¿verdad?». Una voz lo sacó de sus pensamientos. Un hombre bajo, de traje gris y sombrero de fieltro, se acercaba con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Soy Charlie Morrison, de la RKO. Lo estábamos esperando». Jorge estrechó la mano del hombre, notando inmediatamente la firmeza calculada del apretón. En México, los productores lo trataban como a un rey. Aquí, evidentemente, tendría que ganarse cada onza de respeto. «Un placer, señor Morrison», respondió Jorge en inglés, cuidando cada palabra. «Estoy ansioso por comenzar». Durante el trayecto hacia Hollywood, Morrison habló sin parar sobre las oportunidades que aguardaban, sobre el mercado latino en expansión, sobre la necesidad de autenticidad en las películas del oeste. Jorge asentía, pero su mente estaba en otra parte. Pensaba en María, en su último encuentro antes de partir, en las palabras que ella había pronunciado con esa mezcla de desdén y preocupación que tanto lo desconcertaba. «Hollywood es un cementerio de sueños mexicanos, Jorge. Te van a convertir en una caricatura de ti mismo». Pero él había venido precisamente para demostrar lo contrario. Si María Félix creía que era solo otro charro de película, le probaría que Jorge Negrete podía conquistar cualquier escenario. El hotel donde lo alojaron quedaba en el corazón de Hollywood, pero distaba mucho de la elegancia a la que estaba acostumbrado en los hoteles de Ciudad de México. La habitación era pequeña, funcional, con una vista a un callejón donde se acumulaba la basura. Jorge se sentó en la cama y por primera vez en años sintió una punzada de nostalgia que lo tomó por sorpresa. Esa noche, en el restaurante del hotel, conoció a otros actores latinos que intentaban abrirse paso en la industria. Había cubanos, argentinos, puertorriqueños, todos con historias similares de promesas incumplidas y papeles reducidos a estereotipos. Un actor de Puerto Rico, Miguel Santos, le advirtió mientras compartían una botella de tequila que Jorge había traído de México. «Aquí nos ven como una sola cosa, hermano. No importa si vienes de México, Cuba o Argentina. Para ellos somos el latino. Te van a pedir que pongas más acento, que seas más exótico. Y si te niegas...». Miguel hizo un gesto con la mano que indicaba el final de cualquier oportunidad. Jorge apretó el vaso entre sus manos. «No vine hasta acá para hacer una caricatura. Vine a mostrar quién soy realmente». «Eso es lo que todos decimos al principio», suspiró Miguel. «El problema es que aquí el dinero habla más fuerte que el orgullo». Los primeros días en los estudios RKO confirmaron las peores sospechas de Jorge. Lo hicieron leer guiones donde interpretaría a bandidos mexicanos, a charros caricaturescos que hablaban un español forzado salpicado de «sí, señor» y «ay, caramba». Cuando protestó, los ejecutivos lo miraron con condescendencia. «Jorge, baby», le dijo un productor de bigote engominado mientras masticaba un cigarro. «Tienes que entender el mercado americano. La gente quiere ver lo que espera ver. Un mexicano tiene que ser, ya sabes, mexicano». «Yo soy mexicano»,
respondió Jorge controlando su temperamento. Pero soy un mexicano real, no una caricatura. Real no vende tickets, baby. La fantasía sí. Esa noche, Jorge llamó a México desde la cabina telefónica del hotel. La conexión era mala, llena de estática, pero escuchar la voz de su manager, don Ricardo, lo tranquilizó. ¿Cómo van las cosas por allá, Jorge? Complicadas, don Ricardo. Estos gringos quieren convertirme en un payaso. Ten paciencia, muchacho. Roma no se construyó en un día. Y recuerda que tienes contratos esperándote aquí en México si las cosas se ponen muy difíciles. No, Jorge interrumpió con firmeza. No voy a regresar derrotado. No voy a darle esa satisfacción a... Se detuvo antes de mencionar el nombre de María, pero don Ricardo entendió perfectamente. Ah, ya veo. Esto es por la doña, ¿verdad? Jorge, no tomes decisiones importantes por orgullo. No es solo orgullo, don Ricardo, es principio. Si no puedo triunfar aquí siendo quien soy, entonces es mejor no triunfar. La oportunidad llegó de la manera más inesperada. Durante una comida en el Brown Derby, el restaurante favorito de las estrellas de Hollywood, Jorge escuchó a un grupo de ejecutivos de la MGM hablando en la mesa de al lado. Mencionaban problemas con el actor principal de una película del oeste que estaban filmando. El tipo había llegado borracho al set una vez más y estaban considerando reemplazarlo. Jorge se levantó, se acercó a la mesa y, con la mejor sonrisa que pudo componer, se presentó. Disculpen la interrupción, caballeros. Soy Jorge Negrete, actor y cantante de México. No pude evitar escuchar que tienen ciertos inconvenientes con su producción. Los hombres lo miraron con curiosidad mezclada con escepticismo. Uno de ellos, un tipo corpulento con lentes dorados, fue directo al grano. ¿Sabes montar a caballo mexicano? Señor, respondió Jorge con la dignidad que había aprendido de su padre. Nací montando a caballo. Y si me permiten una demostración. Una hora después, Jorge estaba en los estudios de la MGM montando un caballo brioso, mientras los ejecutivos observaban desde las gradas. No solo montaba, cantaba mientras lo hacía, su voz resonando con esa potencia que había enamorado a millones de mexicanos. Cuando terminó la demostración, el silencio fue total. Contratado, dijo el ejecutivo de lentes dorados, pero con una condición, nada de cambios en el guión, lo tomas como viene o no hay trato. Jorge miró el guión esa noche en su habitación. Era mejor que los anteriores, pero aún tenía elementos que lo incomodaban. El personaje seguía siendo un estereotipo, aunque menos ofensivo. Pensó en las palabras de María, en su propia dignidad, en los millones de mexicanos que verían la película. Al día siguiente, antes de firmar el contrato, pidió una reunión con el director, Sam Walsh, un irlandés de pelo rojizo y temperamento explosivo. «Mira, Negrete», le dijo Walsh sin preámbulos, «no sé qué te habrán dicho otros estudios, pero aquí las cosas funcionan así. Yo dirijo, tú actúas, sin discusiones». «Entiendo perfectamente, señor Walsh», respondió Jorge con calma. «Solo pido que me permita aportar algo de autenticidad al personaje. Soy mexicano real, he vivido en ranchos reales, he conocido charros reales. Podría ayudar a que la película sea más creíble». Walsh lo estudió por un momento largo. «¿Tienes experiencia dirigiendo?» «No, señor». «¿Tienes experiencia escribiendo guiones?» «No, señor». «Entonces déjame hacer mi trabajo y tú haz el tuyo». «Entendido». Jorge asintió, pero algo en su expresión debió comunicar más de lo que pretendía, porque Walsh suavizó ligeramente el tono. «Mira, Kid, entiendo que quieras hacer las cosas bien, pero Hollywood tiene sus reglas. Si quieres cambiarlas, primero tienes que jugar con ellas. Demuestra que puedes dar dinero a los estudios y después ya veremos si te escuchan». Esa noche, Jorge escribió una carta a María que nunca envió. En ella le contaba sobre sus primeros días en Hollywood, sobre las humillaciones y las pequeñas victorias, sobre la soledad que sentía en una ciudad llena de gente.
Le contaba sobre sus dudas, sobre si había hecho bien en venir, sobre si realmente valía la pena sacrificar su comodidad en México por un sueño incierto. Pero también le hablaba de su determinación renovada. Cada obstáculo que encontraba lo hacía más fuerte, más decidido a demostrar que un mexicano podía triunfar en Hollywood sin perder su dignidad en el camino. El rodaje comenzó una semana después. Jorge se levantaba a las 4 de la mañana, se ponía el traje de charro que había traído de México, los del vestuario de la MGM le parecieron disfrazados, y se dirigía al set con una mezcla de nervios y emoción que no había sentido desde sus primeras películas. La primera escena que filmaron fue un duelo a caballo. Jorge montó con una gracia natural que impresionó incluso a los vaqueros estadounidenses que trabajaban como dobles de riesgo. Cuando llegó el momento de cantar, su voz llenó el set con una potencia y una emoción que silenciaron a todo el equipo. ¡Corte!, gritó Walsh. Se acercó a Jorge con una expresión que no lograba descifrar. «Negrete, ¿de dónde demonios salió esa voz?» «De mi corazón, señor Walsh», respondió Jorge simplemente. El director lo miró por un momento largo. Luego se volteó hacia el equipo. «Otra toma, y esta vez quiero que todos escuchen. Esto es lo que significa la palabra presencia». Mientras Jorge luchaba por abrirse camino en Hollywood, a 2000 kilómetros de distancia, en los estudios Churubusco de Ciudad de México, María Félix se preparaba para la filmación de Enamorada, la película que la consolidaría como la estrella más poderosa del cine nacional. Era marzo de 1946, y el aire primaveral de la capital mexicana contrastaba dramáticamente con el ambiente frío y competitivo que Jorge enfrentaba en Los Ángeles. María se encontraba en su camerino, un espacio que había transformado en su santuario personal. Las paredes estaban cubiertas de fotografías firmadas por personalidades del mundo del arte y la política, flores frescas cambiadas diariamente, y un espejo de cuerpo entero donde practicaba sus expresiones con la precisión de un cirujano. Esa mañana, mientras su asistente personal, Consuelo, le arreglaba el peinado, María leía con disimulado interés las noticias de espectáculos en el periódico. «Jorge Negrete debuta en Hollywood con gran éxito», leyó en voz alta con un tono que pretendía ser desdeñoso, pero que Consuelo, después de 3 años trabajando para ella, reconoció como profundamente interesado. El charro cantor impresiona a ejecutivos de la MGM con su autenticidad y presencia. Consuelo, una mujer mayor que había criado a 5 hijos y sabía reconocer los síntomas del amor negado, comentó casualmente: «Ay, señora María, qué bueno que al señor Jorge le esté yendo bien. Siempre me pareció muy buen hombre». María cerró el periódico con más fuerza de la necesaria. «Consuelo, no me pagues para escuchar tus opiniones sobre hombres. Págame para que me hagas ver hermosa. Usted ya es hermosa, señora. Yo nada más la ayudo a que se vea más cómoda con su hermosura». La respuesta de Consuelo, con esa sabiduría simple de las mujeres del pueblo, tocó algo en María que prefería mantener enterrado. Se miró en el espejo, estudiando su rostro con la objetividad implacable que aplicaba a todo en su vida. Jorge Negrete y María Félix, la verdad prohibida que México nunca olvidó. El teatro de la ciudad se alzaba imponente bajo el cielo plomizo de febrero de 1951. Sus columnas neoclásicas reflejando la incertidumbre que flotaba en el aire capitalino. Jorge Negrete ajustó el nudo de su corbata de seda mientras observaba desde la ventana de su camerino el ir y venir de la gente en la Donceles. A sus 41 años, el charro cantor había alcanzado una madurez que se reflejaba no solo en las líneas que comenzaban a surcar su rostro, sino en la profundidad de su mirada. «Don Jorge, ya llegó la señorita Félix», anunció tímidamente su asistente desde la puerta entreabierta. Jorge sintió que el corazón le daba un vuelco. Habían pasado 6 años desde aquel último encuentro tormentoso en Hollywood,
6 años en los que ambos habían consolidado sus carreras por separado, construyendo imperios personales que los habían convertido en las figuras más respetadas del cine nacional. Pero también 6 años en los que, según confesaría más tarde en sus memorias íntimas, no había pasado un solo día sin pensar en ella. Se dirigió al escenario donde se realizaba la lectura del guión del Rapto, la nueva producción de Julián Soler, que los reuniría después de tanto tiempo. El ambiente en el teatro era denso, cargado de expectación. Técnicos, productores y actores secundarios susurraban entre ellos, todos conscientes de que estaban a punto de presenciar el reencuentro de dos titanes. María Félix estaba de espaldas cuando él llegó, estudiando el libreto con esa concentración feroz que él recordaba tan bien. Llevaba un traje sastre color beige que realzaba su figura estilizada y el cabello recogido en un moño alto que dejaba al descubierto la curva elegante de su cuello. Al escuchar los pasos de Jorge, se volvió lentamente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los presentes contuvieron el aliento mientras los dos se miraban, como si el tiempo hubiera retrocedido a aquellos días turbulentos en el peñón de las ánimas. Pero había algo diferente en esa mirada. La hostilidad juvenil había dado paso a una evaluación madura, casi curiosa. «Jorge», dijo María con esa voz profunda que él había extrañado más de lo que se atrevía a admitir. «María», respondió él, inclinando ligeramente la cabeza en un gesto que mezcla respeto y cortesía. Julián Soler, veterano director que había trabajado con ambos en proyectos anteriores, se acercó frotándose las manos nerviosamente. «Bueno, mis queridos artistas, creo que todos sabemos por qué estamos aquí. El Rapto es una historia que requiere química auténtica entre los protagonistas y ustedes dos». «Señor Soler», lo interrumpió María con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Somos profesionales. Haremos nuestro trabajo». Jorge asintió. «Así es. El público merece lo mejor de nosotros». Durante la siguiente hora, leyeron sus escenas con una profesionalidad impecable. Pero quienes los conocían podían percibir algo más. Una tensión eléctrica que se manifestaba en las pausas prolongadas, en la forma en que sus voces se modulaban cuando se dirigían el uno al otro, en cómo evitaban cuidadosamente que sus miradas se cruzaran durante más de unos segundos. Al terminar la sesión, María recogió sus cosas con movimientos precisos y eficientes. Jorge, que había permanecido sentado revisando unas notas, la observó de reojo. Cuando ella pasó junto a él dirigiéndose hacia la salida, algo lo impulsó a hablar. «María», dijo poniéndose de pie, ¿podrías quedarte un momento?» Ella se detuvo sin volverse. El teatro se había vaciado casi por completo, quedando solo algunos técnicos que recogían equipos en el fondo del escenario. «¿Para qué, Jorge?» «Para hablar, como dos adultos». María se volvió lentamente, y por primera vez en años, él vio una chispa de curiosidad genuina en sus ojos. «¿De qué podríamos hablar nosotros dos que no hayamos dicho ya?» Jorge se acercó unos pasos, manteniendo una distancia respetuosa. «De todo lo que no dijimos, de todo lo que malentendimos». «Los malentendidos fueron muy claros, me parece», replicó ella, pero su voz había perdido el filo cortante. «¿De verdad lo crees?» María lo estudió durante un momento que pareció eterno. Luego, con un suspiro casi imperceptible, dejó su bolso sobre una butaca. «Está bien, hablemos». Se sentaron en la primera fila del teatro, separados por 2 asientos vacíos. La iluminación tenue del escenario creaba una atmósfera íntima y extraña, como si fueran 2 espectadores solitarios esperando una función que nunca comenzaría. «He seguido tu carrera», dijo Jorge después de un silencio prolongado. «Tus películas con Emilio Fernández, tu trabajo en Europa. Has logrado cosas extraordinarias. Y yo la tuya», admitió María. «Tu éxito en Estados Unidos,
tus grabaciones. Te has convertido en todo lo que dijiste que serías. Pero no me siento completo, confesó él, sorprendiéndose a sí mismo con la honestidad de sus palabras. María lo miró con una expresión indescifrable. ¿Qué quieres decir? Jorge suspiró profundamente antes de responder. Durante estos años he tenido todo lo que un hombre puede desear: fama, dinero, respeto, mujeres hermosas. Pero hay algo que siempre me falta, algo que me recuerda que por muy alto que llegue, siempre habrá una montaña que no pude conquistar. ¿Y esa montaña soy yo? Esa montaña eres tú. El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. No estaba cargado de hostilidad o tensión, sino de una extraña melancolía, como si ambos estuvieran contemplando los restos de algo que pudo haber sido hermoso. Jorge, dijo María finalmente, hemos sido como dos huracanes chocando una y otra vez. Cada vez que nos encontramos, dejamos destrucción a nuestro paso. Pero también creamos algo único, respondió él. Algo que nunca he sentido con nadie más. María se volvió hacia él completamente por primera vez en la conversación. ¿Qué es lo que realmente quieres, Jorge? ¿Qué esperabas de esta conversación? Él la miró directamente a los ojos. Una tregua, una oportunidad de conocernos sin las heridas del pasado. Somos diferentes ahora, más maduros. Tal vez podamos ser amigos. ¿Amigos? María sonrió por primera vez esa noche, una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro. Jorge Negrete y María Félix, amigos, la prensa tendría material para años. Que digan lo que quieran, siempre lo han hecho. María se quedó pensativa durante largo rato. Finalmente se puso de pie y extendió la mano hacia él. Está bien, Jorge Negrete, empecemos de nuevo. Soy María Félix, mucho gusto. Él se levantó y tomó su mano, sintiéndola suave y cálida entre las suyas. Jorge Negrete, el gusto es mío, señorita Félix. Ambos rieron, y por un momento los años de rencor y orgullo herido parecieron disolverse como azúcar en agua tibia. Pero tengo una condición, añadió María, recuperando su tono serio. Nada de conquistar, nada de seducir. Si vamos a intentar esto, tiene que ser real. Acepto, dijo Jorge sin vacilar. Pero yo también tengo una condición. ¿Cuál? Dame una oportunidad de mostrarte quién soy realmente. No el charro cantor, no la leyenda, solo Jorge. María lo estudió una vez más, como si tratara de descifrar un misterio. Acepto, dijo finalmente. Salieron del teatro juntos, caminando lentamente por las calles del centro histórico. La ciudad nocturna los rodeaba con su sinfonía urbana habitual, pero para ellos el mundo se había reducido a esa burbuja de posibilidades recién nacidas. ¿Tienes hambre?, preguntó Jorge cuando pasaron frente a un pequeño restaurante que aún tenía luz en las ventanas. Siempre, respondió María con una sonrisa. Entraron al lugar modesto, donde el dueño los reconoció inmediatamente, pero tuvo la delicadeza de tratarlos como a cualquier pareja de clientes nocturnos. Se sentaron en una mesa del fondo, pidieron café y pan dulce, y hablaron hasta que el amanecer comenzó a filtrarse por las ventanas. Hablaron de todo y de nada, de sus familias, de sus miedos, de los libros que leían, de los lugares que habían visitado. Por primera vez, se conocieron como seres humanos, despojados de las armaduras de sus personajes públicos. Cuando finalmente se despidieron en la puerta del restaurante, ambos sabían que algo fundamental había cambiado entre ellos. No era amor todavía, pero tampoco era la indiferencia que habían cultivado durante años. Era algo nuevo, frágil y promisorio, como el alba que se extendía sobre la Ciudad de México. El rodaje de El Rapto comenzó 3 semanas después en los estudios Churubusco, bajo la atenta mirada de una prensa que había olfateado la historia como sabuesos tras una pista fresca. Los fotógrafos de revistas como Cinema Reporter y Cine Mundial se apostaban diariamente en las inmediaciones del estudio, esperando capturar algún momento de intimidad entre las dos estrellas que México consideraba irreconciliables.
Jorge llegaba cada mañana a las 6, una hora antes de lo requerido, no por compromiso profesional, que siempre había tenido, sino por la ansiedad de volver a ver a María. Durante las primeras semanas de febrero habían mantenido encuentros casuales. Un café después del trabajo, una cena en restaurantes discretos, conversaciones largas que se extendían hasta altas horas de la madrugada. «Buenos días, señorita Félix», la saludaba él cada mañana con una cortesía exagerada que se había convertido en un juego entre ambos. «Buenos días, señor Negrete», respondía ella con una sonrisa que ya no tenía nada de forzada. Pero bajo esa aparente normalidad se cocinaba algo mucho más complejo. Jorge había comenzado un cortejo sutil, casi imperceptible para los demás, pero que María registraba con la precisión de un sismógrafo detectando temblores lejanos. Eran detalles pequeños pero constantes. Un ramo de gardenias frescas en su camerino cada lunes, las flores favoritas de María que él había descubierto durante una de sus conversaciones nocturnas, libros de poesía de autores mexicanos que aparecían en su tocador con dedicatorias escritas de su puño y letra, invitaciones a funciones de ópera en el Palacio de Bellas Artes, sabiendo que ella tenía una pasión secreta por Puccini. «Jorge», le dijo María una tarde mientras ensayaban una escena particularmente intensa de la película, «dijimos que nada de conquistar». Él se detuvo en medio de la marca y la miró con una expresión de inocencia fingida. «¿Conquistar? Solo estoy siendo un caballero con una dama». «Las gardenias no son cortesía», replicó ella, pero su tono no tenía reproche real. «Las gardenias son admiración», respondió él. «¿Acaso está prohibido admirar la belleza?». María suspiró, pero Jorge no pudo evitar notar que no le pidió que dejara de enviar las flores. El director, Julián Soler, observaba estos intercambios con la satisfacción de un alquimista que ve cómo sus elementos finalmente comienzan a reaccionar. La química entre sus protagonistas se había intensificado exponencialmente desde el primer día, pero no de la manera explosiva y conflictiva de años anteriores. Ahora había una tensión diferente, más madura, cargada de posibilidades no exploradas. «En la próxima escena», les explicó durante un descanso, «Jorge debe convencer a María del salón privado del Hotel Majestic, bullía con la energía contenida de los grandes momentos». Era una tarde de septiembre de 1953 y el aire acondicionado luchaba contra el calor sofocante que se colaba por las ventanas del 7º piso. Jorge Negrete ajustó los puños de su camisa blanca, sintiendo cómo el sudor se acumulaba en sus palmas. No era nerviosismo lo que lo embargaba, sino la certeza de que estaba a punto de cambiar el curso de su vida para siempre. María Félix llegó puntual, como siempre. Su vestido de lino azul marino se ceñía a su figura con una elegancia que parecía natural, y sus ojos verdes recorrieron el salón con esa mirada calculadora que ya conocía tan bien. Se había recogido el cabello en un moño alto, dejando al descubierto el cuello que tantas veces había observado durante los ensayos de su última película juntos. «¿Y bien, Jorge? Tu mensaje sonaba bastante misterioso», dijo María, tomando asiento en el sillón de terciopelo rojo que él había dispuesto frente al suyo. «Espero que no sea otra de tus escenas dramáticas». Jorge sonrió, pero había una seriedad en sus ojos que ella no había visto antes. Se acercó a la pequeña mesa de caoba donde había dejado una botella de champán francés y 2 copas de cristal. El sonido del corcho al saltar resonó en el silencio tenso del salón. «María», comenzó, sirviendo el líquido dorado en las copas. «Llevamos 3 años conociéndonos, 3 años de trabajar juntos, de discutir, de...». Hizo una pausa, buscando las palabras exactas. «De descubrir que debajo de toda esa armadura que llevas puesta hay una mujer extraordinaria». Ella alzó una ceja pero no interrumpió. Había algo en el tono de Jorge que la intrigaba. No era la galantería habitual del charro cantor, sino algo más profundo.
más auténtico. Sabes que he estado casado antes, continuó Jorge, entregándole una copa. Sabes que he tenido mis errores, mis fracasos, pero contigo. Se detuvo, tomó un sorbo de champán y la miró directamente a los ojos. Contigo siento que podría ser el hombre que siempre quise ser. María sintió un extraño revoloteo en el estómago, pero mantuvo su compostura. Jorge, si estás tratando de... «Cásate conmigo». Las palabras cayeron entre ellos como un rayo. María se quedó inmóvil, la copa a medio camino hacia sus labios. Jorge se había levantado y ahora estaba frente a ella, con una pequeña caja de terciopelo negro en la mano. «¿Qué dijiste? «Que te cases conmigo», repitió Jorge, abriendo la caja para revelar un anillo de diamantes que parecía capturar toda la luz del salón. «Sé que suena loco. Sé que somos dos volcanes que pueden destruirse mutuamente, pero también sé que juntos podríamos conquistar el mundo». María se puso de pie lentamente, sin apartar la mirada del anillo. Era precioso, desde luego, pero no era la joya lo que la tenía paralizada. Era la vulnerabilidad que veía en los ojos de Jorge, una honestidad que raras veces había presenciado en él. «Jorge, esto es...» comenzó, pero él la interrumpió. «No me digas que es una locura, ya lo sé, pero a veces las locuras son lo único que vale la pena en esta vida». Se acercó más, y María pudo percibir el aroma de su colonia mezclado con el nerviosismo. «María, contigo he encontrado algo que creí que no existía, una mujer que no se dobla ante mí, que me desafía, que me hace querer ser mejor». Los ojos de María se llenaron de lágrimas, pero no las dejó caer. Su mente trabajaba a 1000 por hora, analizando todas las implicaciones de esa propuesta. Los dos eran figuras públicas, íconos del cine mexicano. Su unión sería más que un matrimonio, sería un evento nacional. «¿Y crees que funcionaríamos?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. «Somos tan diferentes, Jorge. Tú eres el charro noble, el galán que conquista corazones con su voz. Yo soy... Eres la mujer más fuerte que he conocido», la interrumpió Jorge, tomando su mano libre. «Eres inteligente, talentosa, hermosa, pero sobre todo, eres real. No finges ser lo que no eres para complacer a nadie». María cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de la decisión. Cuando los abrió, había algo diferente en ellos, una determinación que Jorge reconoció inmediatamente. «Está bien», dijo, extendiendo su mano izquierda, «pero con una condición». Jorge sintió que el corazón se le salía del pecho. «La que quieras». «Nada de bodas sencillas. Si voy a casarme con Jorge Negrete, va a ser la boda más espectacular que haya visto este país. Quiero que toda México sepa que María Félix no hace nada a medias». Jorge rió, una risa profunda y genuina que llenó todo el salón. Deslizó el anillo en el dedo de María, y por un momento los dos simplemente se miraron, conscientes de que acababan de cambiar sus destinos para siempre. La noticia llegó a los periódicos antes de que terminara la semana. Los titulares gritaban desde todos los puestos de periódicos: «La boda del siglo. Jorge Negrete y María Félix anuncian su compromiso». Las fotografías del anillo aparecieron en primera plana y los comentarios de los columnistas de espectáculos llenaron páginas enteras. En la oficina de Posafilms, Julián Soler leía el periódico con una mezcla de preocupación y fascinación. Su secretaria, Carmen, entró sin tocar, algo que solo hacía cuando las noticias eran verdaderamente importantes. «Señor Soler, tiene una llamada. Es de la RCA Víctor». Julián levantó la mirada del periódico. «¿Qué quieren?» «Hablar sobre las implicaciones contractuales del matrimonio Negrete-Félix. Parece que están preocupados por los compromisos publicitarios exclusivos». Julián suspiró. Ya había comenzado el circo. No solo se trataba de dos personas enamoradas, se trataba de dos marcas, dos imperios comerciales que estaban a punto de fusionarse. Y eso siempre traía complicaciones. Mientras tanto, en su casa de Coyoacán,
María recibía visita tras visita de amigas, periodistas y conocidos de la industria. Su sala se había convertido en una especie de corte real donde todos querían escuchar los detalles de primera mano. ¿Y cuándo será la boda, María?, preguntó Dolores del Río, quien había llegado con un ramo de flores y una curiosidad mal disimulada. «Estamos pensando en octubre», respondió María, admirando el anillo que brillaba en su mano. «Jorge quiere que sea en la catedral, pero yo prefiero algo más íntimo, tal vez en Cuernavaca». «¿Íntimo?», se sorprendió Dolores. «Querida, esto va a ser todo menos íntimo. Ya hay fotógrafos acampando afuera de tu casa». María se asomó por la ventana y efectivamente, al menos una docena de reporteros esperaban en la calle. Algunos tenían cámaras enormes, otros libretas de notas, y todos parecían dispuestos a esperar el tiempo necesario para conseguir una declaración. «Es increíble», murmuró María. «No pensé que causaría tanto revuelo». «¿En serio?», Dolores rió. «María, eres la mujer más deseada de México casándose con el hombre más querido del país. Era obvio que iba a ser un espectáculo». Esa noche Jorge llamó por teléfono. Su voz sonaba cansada pero feliz. «¿Cómo te está tratando la prensa?», preguntó. «Como si fuera la reina de Inglaterra anunciando su boda», respondió María. «¿Y a ti?». «Peor. Hoy tuve que cancelar una grabación porque no podía salir de los estudios sin que me siguieran 50 periodistas». Jorge hizo una pausa. «¿Te arrepientes?». María se recostó en su cama, mirando el anillo que parecía capturar la luz de la lámpara de noche. «No», dijo finalmente, «pero creo que no teníamos idea de en qué nos estábamos metiendo». «Nunca es demasiado tarde para huir a Las Vegas», bromeó Jorge. «Ni lo sueñes», respondió María con firmeza. «Si vamos a hacer esto, lo haremos bien. México va a tener la boda que se merece». Y así comenzó la planificación del evento social más importante de la década en México. Un matrimonio que no solo uniría a dos personas, sino que se convertiría en el símbolo de una época, el reflejo de los sueños y aspiraciones de todo un país que veía en sus estrellas de cine el glamour y la sofisticación que anhelaba para sí mismo. Chutunía, capítulo 17. Preparativos de ensueño. Los primeros rayos de sol se filtraban por las cortinas de seda del estudio de Armando Valdés Peza, el diseñador más exclusivo de la Ciudad de México. Era mediados de octubre de 1953 y el costurero más codiciado del país trabajaba febrilmente en lo que sería, sin duda, la creación de su carrera, el vestido de novia de María Félix. María llegó a las 8 de la mañana, puntual como siempre, pero con una energía nerviosa que no era característica en ella. Durante las últimas 3 semanas, los preparativos de la boda habían tomado proporciones épicas. Lo que había comenzado como una ceremonia íntima se había convertido en un evento nacional que involucraba a floristas de Xochimilco, músicos de Guadalajara, chefs de París, y hasta un equipo completo de seguridad proporcionado por la Presidencia de la República. «María, querida», la saludó Armando, un hombre menudo de bigote perfectamente recortado y gestos teatrales. «Hoy es el día, el último ajuste antes de la gran revelación». El vestido colgaba de un maniquí especial, cubierto por una sábana blanca. Cuando Armando la retiró con un gesto dramático, María sintió que se le cortaba la respiración. Era una obra maestra, seda francesa color marfil con encaje de Bruselas, bordado a mano con perlas cultivadas de Mikimoto. La cola se extendía por casi 2 metros y el escote había sido diseñado para realzar la elegancia natural de María sin caer en la vulgaridad. «Dios mío, Armando», susurró María, acercándose para tocar delicadamente la tela. «Es perfecto». «Espera a habértelo puesto», respondió el diseñador con orgullo. «Pero primero tenemos visita». Como si hubiera sido convocada por arte de magia, entró doña Emilia Félix, la madre de María, acompañada por 2 asistentes cargadas de cajas y flores.
A sus 70 años, doña Emilia conservaba la elegancia que había heredado a su hija, aunque su rostro mostraba las preocupaciones de las últimas semanas. «Mi niña», dijo doña Emilia abrazando a María, «no he podido dormir pensando en todos los detalles. ¿Ya confirmaste el menú con el chef francés? ¿Y qué hay de las flores? Ayer vi que los periodistas están diciendo que van a usar rosas rojas. Pero tú me dijiste que querías gardenias blancas». María sonrió con ternura. Su madre había asumido el papel de coordinadora general de la boda, con una dedicación que rayaba en la obsesión. Todos los días aparecía con nuevas listas, nuevas preocupaciones y nuevas sugerencias que, invariablemente, hacían todo más complicado. «Mamá, todo está bajo control», la tranquilizó María. «Jorge se está encargando de la música y la ceremonia religiosa. Yo me ocupo del vestido, las flores y la recepción». «¿Y la luna de miel?», preguntó doña Emilia con una sonrisa pícara. «Espero que no me vayas a decir que van a trabajar inmediatamente después de la boda». «Europa», respondió María, mientras la mansión de las lomas de Chapultepec despertaba con el murmullo de los jardineros podando los rosales. Pero Jorge Negrete ya llevaba 2 horas despierto. Desde la ventana de su estudio, observaba cómo María Félix dirigía con mano firme la reorganización del jardín posterior. Incluso en bata de seda, su presencia comandaba respeto absoluto. «Los azaleas van allá, no ahí». Su voz atravesaba el cristal con esa autoridad que había conquistado sets de filmación y corazones por igual. «Y quiero que las bugambilias cubran completamente esa pared para octubre». Jorge sonrió a medias, pero una punzada familiar en el pecho lo hizo llevarse la mano al corazón. Últimamente, estos episodios se repetían con mayor frecuencia. El médico de cabecera había sido claro: estrés, exceso de trabajo, la presión constante de mantener 2 imperios mediáticos funcionando como uno solo. «No es nada que no se resuelva con descanso», se repetía, aunque las ojeras bajo sus ojos contaran otra historia. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. La voz de Alejandro Galindo, su agente, llegaba cargada de urgencia desde los estudios Churubusco. «Jorge, tenemos problemas. La productora americana quiere cambiar fechas otra vez. Dicen que María no puede estar disponible hasta noviembre, pero tú tienes comprometidas las grabaciones del disco con RCA para esas mismas fechas». Jorge se masajeó las sienes. Desde la boda, coordinar sus carreras se había vuelto un ejercicio de malabarismo imposible. María, acostumbrada a que el mundo se adaptara a sus tiempos, no cedía un ápice. Él, por su parte, mantenía compromisos adquiridos desde antes del matrimonio. «¿Y qué propones?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. «Alguien tiene que ceder, Jorge, y sabes que ella no cede». «Lo sé». Colgó el teléfono justo cuando María entraba al estudio, sus pasos resonando sobre el parquet de caoba. Vestía un conjunto de lino blanco que realzaba su piel morena, y llevaba en las manos un sobre lacrado. «Invitación de los Azcárraga», anunció, dejando el sobre el escritorio. «Cena privada el sábado. Dicen que quieren discutir proyectos futuros». Jorge conocía bien ese tono. Cuando María decía «dicen» en lugar de nombres específicos, significaba que algo no le agradaba del todo. «¿No te parece buena idea? Emilio siempre tiene segundas intenciones. Y Pamela, esa mujer me estudia como si fuera un espécimen raro». Se acercó a la ventana, observando su jardín recién reorganizado. Jorge notó la tensión en sus hombros, esa rigidez que solo aparecía cuando algo la perturbaba realmente. «¿Qué te preocupa, María?». Ella tardó en responder, como si estuviera ordenando pensamientos complejos. Anoche llamó Agustín Lara. Jorge sintió cómo se le erizaba la piel. El nombre del compositor todavía generaba corrientes subterráneas entre ellos, memorias de una época que oficialmente había quedado atrás, pero que en momentos como estos resurgía con fuerza inesperada. «Y quiere que grabe Madrid, pero con nueva orquestación. Dice que es perfecta para mi madurez artística».
La palabra madurez flotó en el aire como una provocación. María acababa de cumplir 41 años, una edad que en Hollywood significaba el principio del fin para las actrices, pero que ella había convertido en una declaración de guerra contra el tiempo. ¿Vas a hacerlo? No lo sé. Se volvió hacia él, y Jorge vio en sus ojos algo que no había notado antes: incertidumbre. ¿Tú qué opinas? Era una pregunta cargada de múltiples significados. ¿Opinión artística? ¿Personal? ¿Matrimonial? Jorge eligió el terreno más seguro. Artísticamente sería extraordinario. Tu voz ha ganado matices que no tenía hace 10 años. Pero nada. Si quieres hacerlo, hazlo. María lo estudió con esa mirada penetrante que había perfeccionado a lo largo de décadas de enfrentar cámaras y hombres poderosos. ¿De verdad no te molesta? Jorge se acercó, tomó sus manos entre las suyas. Las encontró más frías de lo habitual. María, nos casamos sabiendo quiénes éramos. Si empezamos a ponernos restricciones ahora... Tienes razón. Se acercó más, apoyando la frente contra su pecho. Es solo que... a veces siento que estamos caminando sobre hielo delgado. Jorge la abrazó, respirando el aroma de su perfume francés, mezclado con el olor a tierra húmeda que traía de la mañana en el jardín. Quiso decirle que él también sentía esa fragilidad, que las presiones externas comenzaban a filtrar grietas en lo que desde afuera parecía un matrimonio perfecto. El hielo solo se rompe si dejamos de confiar el uno en el otro, murmuró contra su cabello. Permanecieron así varios minutos, hasta que el timbre de la puerta principal los devolvió a la realidad. Jorge reconoció los pasos decididos de Esperanza, la asistenta que María había traído consigo desde su época de soltera. Señora María, llegó el señor Julián Soler. Dice que es urgente. Jorge sintió cómo María se tensaba entre sus brazos. Julián Soler, director de cine y viejo amigo de ambos, no era de hacer visitas sociales matutinas. Minutos después, Soler entraba al estudio con el semblante grave. Era un hombre de mediana edad, con el cabello completamente canoso y ojos que habían visto demasiado de la industria cinematográfica como para sorprenderse fácilmente. Sin embargo, esa mañana parecía alterado. Jorge, María, perdonen la intrusión, pero hay algo que deben saber antes de que se enteren por otros medios. Se sentó sin esperar invitación. Sacó un ejemplar de revista de revistas de su portafolios y lo dejó sobre la mesa. La portada mostraba una fotografía de Jorge saliendo de un consultorio médico en la colonia Roma, con el titular «Problemas de salud en el matrimonio del siglo». «¿De dónde sacaron esa foto?», preguntó Jorge, sintiendo cómo la sangre se le agolpaba en las sienes. «Eso no importa ahora. Lo que importa es el artículo interior». María tomó la revista, pasó las páginas hasta encontrar el reportaje. Jorge pudo ver cómo su expresión se endurecía con cada línea que leía. Fuentes cercanas a la pareja confirman que Jorge Negrete ha visitado especialistas del corazón en múltiples ocasiones durante los últimos meses. Leyó en voz alta, su tono volviéndose peligrosamente frío. Las presiones de mantener 2 carreras al mismo nivel que exige el matrimonio estelar podrían estar pasando factura a la salud del charro cantor. Jorge quiso interrumpir, pero María continuó. Mientras tanto, María Félix mantiene una agenda social intensa, siendo vista frecuentemente en eventos exclusivos, donde su esposo brilla por su ausencia. ¿Será que la doña, acostumbrada a ser el centro de atención absoluto, está encontrando difícil compartir los reflectores con su nueva pareja? El silencio que siguió fue denso como el aire antes de una tormenta. Jorge conocía esa expresión en el rostro de María. Era la misma que ponía cuando alguien osaba desafiarla públicamente. ¿Quién filtró información sobre las consultas médicas?, preguntó finalmente. Esa es la pregunta del millón, respondió Soler. Pero hay más. Esta misma información saldrá mañana en Cinelandia y pasado mañana en Cine Mundial. Alguien está orquestando una campaña.
María cerró la revista de golpe, el sonido resonando como un disparo en la habitación. ¿Enemigos? ¿En esta época? Creí que habíamos dejado atrás esas mezquindades. Al parecer, el éxito de su matrimonio ha despertado algunas envidias dormidas, explicó Soler. Y hay algo más. Escuché rumores en los estudios. Dicen que algunas productoras están considerando proyectos para ustedes, pero por separado. Jorge sintió como el mundo se tambaleaba ligeramente. No eran solo los chismes de revista. Era la industria misma comenzando a especular sobre la estabilidad de su unión. ¿Qué recomiendas?, preguntó a Soler. Demostrar unidad, públicamente y sin lugar a dudas. Sugiero que acepten esa cena de los Azcárraga. Aparezcan juntos, felices, inquebrantables. Den una entrevista exclusiva donde aborden directamente estos rumores. María se había acercado nuevamente a la ventana, pero esta vez Jorge notó que sus manos temblaban ligeramente mientras se alisaba el cabello. «¿María?» «Está bien», respondió sin volverse. «Haremos lo que sea necesario». Pero su voz sonaba distante, como si ya estuviera calculando el costo personal de la guerra que se avecinaba. Cuando Soler se marchó, prometiendo preparar una estrategia de prensa para contrarrestar los rumores, Jorge y María quedaron solos en el estudio. El ejemplar de revista de revistas seguía sobre la mesa, como una acusación silenciosa. «¿Jorge?» La voz de María era apenas un susurro. «Dime, ¿las consultas médicas? ¿Hay algo que yo deba saber?» Jorge se acercó, tomó la revista y la arrojó al cesto de basura. «Solo revisiones rutinarias, nada que deba preocuparte». Pero mientras la abrazaba nuevamente, Jorge no pudo ignorar la punzada familiar en el pecho, más intensa esta vez, como si su propio cuerpo estuviera reaccionando al estrés de ver su vida privada expuesta en papel barato. Afuera, los jardineros continuaban con su trabajo, ajenos al hecho de que en esa casa, por primera vez desde la boda, el paraíso comenzaba a mostrar sus primeras grietas. La residencia de los Azcárraga en Polanco resplandecía bajo las luces de los candelabros de cristal, sus salones decorados con un gusto exquisito que hablaba de poder consolidado a través de generaciones. Jorge Negrete ajustó los gemelos de oro de su camisa mientras esperaban en el Cadillac negro a que el valet abriera la puerta. A su lado, María Félix revisaba por última vez su maquillaje en el espejo de mano, cada gesto calculado con la precisión de una actriz que sabía que cada aparición pública era una performance. «Recuerda», murmuró Jorge mientras el auto se detenía frente a la entrada principal, «estamos aquí para demostrar que somos inquebrantables». «No me lo recuerdes», respondió María, cerrando el espejo con un chasquido seco. «Llevo haciendo esto desde antes de conocerte». El tono era más cortante de lo habitual, pero Jorge decidió no comentarlo. Los últimos 3 días habían sido un torbellino de llamadas telefónicas, reuniones urgentes con publicistas y sesiones fotográficas espontáneas, diseñadas para contrarrestar los rumores. El cansancio se había instalado entre ellos como un huésped no invitado. Emilio Azcárraga Vidaurreta los recibió personalmente en el hall de mármol, su sonrisa amplia contrastando con la frialdad calculadora de sus ojos. A los 63 años, el magnate de la radio y la televisión había aprendido a leer a las personas como partituras musicales, y esa noche su atención parecía especialmente aguda. «Jorge, María, qué honor tenerlos en casa», los saludó, extendiendo los brazos como si fuera a abrazar a viejos amigos. «Pamela está ansiosa por verlos». Los condujo a través de corredores adorados, con arte colonial, hasta llegar al salón principal, donde una selecta El aire matutino de Los Ángeles tenía esa claridad artificial que solo las ciudades del desierto pueden ofrecer. Jorge Negrete contemplaba desde la ventana de su suite en el Beverly Hills Hotel el tráfico que serpenteaba por Sunset Boulevard, sintiendo en el pecho esa opresión familiar que ya no podía atribuir solo al cansancio.
Había llegado a California 3 días atrás para grabar su participación en The Big Boodle, una película menor que prometía buenos dividendos, pero que exigía de él una energía que cada vez le costaba más fingir. María había quedado en México, oficialmente para atender compromisos con la RKO, pero ambos sabían que necesitaban distancia. Las últimas semanas en las lomas habían estado marcadas por silencios tensos y conversaciones interrumpidas, como si ambos intuyeran que se acercaba algo definitivo, pero ninguno se atreviera a nombrarlo. «Señor Negrete», la voz de su asistente personal interrumpió sus pensamientos. «El doctor Reynolds lo espera en el lobby». Jorge se ajustó la corbata frente al espejo. Su reflejo le devolvió la imagen de un hombre que había perdido peso sin proponérselo, con ojeras que el maquillaje ya no lograba disimular completamente. El doctor Reynolds era una recomendación de Pedro Infante, quien había pasado por Los Ángeles el mes anterior y notado el deterioro físico de su colega. «Un médico discreto», había dicho Pedro, «alguien que entiende las necesidades especiales de nuestra profesión». La consulta se desarrolló en un consultorio elegante de Beverly Hills, con vistas al Pacífico y ese ambiente aséptico que caracteriza a la medicina privada estadounidense. El doctor Reynolds, un hombre mayor de aspecto paternal, examinó a Jorge con la minuciosidad de quien ha tratado a muchas estrellas y conoce la importancia de la confidencialidad. «Sus síntomas son consistentes con hepatitis», dijo finalmente, cerrando la carpeta con los resultados, «pero necesitamos estudios más profundos para determinar la causa exacta y el grado de afectación hepática». Jorge se acomodó en la silla, sintiendo cómo las palabras del médico confirmaban sus peores temores. «¿Cuánto tiempo tenemos, doctor?» «Eso dependerá de varios factores». Reynolds se quitó los lentes y lo miró directamente. «Pero principalmente, ¿de qué tan dispuesto esté usted a cambiar radicalmente su estilo de vida? Nada de alcohol, dieta estricta, reposo absoluto durante al menos 6 meses. Y por supuesto, cancelar todos sus compromisos profesionales». El silencio que siguió fue denso como el humo de los cigarrillos que Jorge había fumado durante décadas. Cancelar compromisos significaba admitir públicamente una debilidad que podría destruir todo lo que había construido. En el negocio del espectáculo mexicano, mostrar vulnerabilidad equivalía a firmar el acta de defunción de una carrera. «Hay otra opción», continuó Reynolds, «un tratamiento experimental que se está desarrollando en Europa, específicamente en una clínica privada de Los Ángeles que tiene conexiones con investigadores alemanes. Es costoso y no garantiza resultados, pero podría permitirle mantener cierta actividad profesional mientras recibe tratamiento». Jorge sabía que María tenía razón cuando le reprochaba su obsesión por mantener las apariencias, pero también entendía algo que ella, con toda su inteligencia, no lograba captar completamente. Para un hombre como él, criado en la cultura del macho mexicano, admitir debilidad física era más devastador que la muerte misma. Esa tarde, desde su suite, marcó el número de las lomas. La voz de María sonó distante, como filtrada por más que las miles de millas que los separaban. «¿Cómo te fue con el médico?», preguntó, y Jorge detectó en su tono esa mezcla de preocupación y resignación que había caracterizado sus últimas conversaciones. «Todo está bien», mintió, «solo cansancio acumulado. El doctor dice que necesito unas vacaciones». «Jorge», la voz de María se volvió más firme, «no me mientas. Sé cuando algo te preocupa y llevas semanas comportándote como si cargaras con el peso del mundo». Jorge cerró los ojos, sintiendo la tentación de confesarle todo. El diagnóstico, el miedo, la sensación de que el tiempo se le escapaba entre los dedos como arena. Pero algo más fuerte que el amor lo detuvo, el orgullo, esa maldición ancestral que los hombres de su generación llevaban como una segunda piel. «Solo necesito terminar esta película y regresaré a casa», dijo finalmente. «Entonces
podremos hablar de todo lo que tengas en mente. El silencio del otro lado de la línea se extendió tanto que Jorge pensó que se había cortado la comunicación. Cuando María habló de nuevo, su voz tenía una calidad diferente, como si hubiera tomado una decisión mientras esperaba. «Está bien», dijo. «Estaré esperándote. Pero Jorge, cuando regreses, quiero que hablemos de verdad. Sin máscaras, sin personajes, solo tú y yo. Te lo prometo», respondió él. Y al hacerlo, sintió que estaba firmando un contrato que tal vez no podría cumplir. Esa noche, Jorge cenó solo en el restaurante del hotel, observando a las parejas de turistas que celebraban aniversarios y primeras citas, preguntándose cuántos de ellos entendían realmente la fragilidad de lo que estaban construyendo. Recordó sus primeros encuentros con María, cuando ambos eran gladiadores emocionales que se enfrentaban con la pasión de quien no tiene nada que perder. Ahora tenían demasiado que perder: fortunas, reputaciones, el amor de un público que los había convertido en símbolos de algo más grande que ellos mismos, y paradójicamente, esa abundancia los había hecho más pobres, más temerosos, más solos. Al regresar a su suite, encontró un sobre que habían deslizado bajo la puerta. Contenía una invitación para una fiesta privada en Malibú, organizada por un productor de Hollywood que coleccionaba estrellas latinoamericanas como trofeos. Normalmente habría aceptado sin dudar, pero esta vez guardó la invitación en un cajón sin abrirla completamente. Se preparó un whisky, violando las órdenes del Dr. Reynolds, y se sentó frente a la ventana a contemplar las luces de Los Ángeles que se extendían hasta el horizonte como un mar de promesas incumplidas. En la distancia, las montañas se recortaban contra un cielo que comenzaba a teñirse con los primeros colores del atardecer. Jorge Negrete, el charro cantor de México, el hombre que había conquistado corazones en 3 continentes, se sentía más solo que nunca. Y por primera vez en su vida adulta se preguntó si había elegido correctamente al priorizar la imagen pública sobre la intimidad genuina, el aplauso de las multitudes sobre el abrazo sincero de quien realmente lo conocía. El whisky se fue enfriando en sus manos mientras la noche caía sobre Los Ángeles, y con ella sobre una época dorada que estaba llegando a su fin sin que nadie se hubiera dado cuenta todavía. La clínica privada de Beverly Hills parecía más un hotel de lujo que un centro médico. Jorge había ingresado discretamente un martes por la mañana, oficialmente para estudios rutinarios, según el comunicado que su representante había enviado a la prensa mexicana. Solo 3 personas conocían la verdad: el Dr. Reynolds, su asistente personal Eduardo, y ahora María, quien había llegado en el primer vuelo disponible tras recibir la llamada telefónica que tanto había temido. «No debiste venir», fueron las primeras palabras de Jorge cuando la vio entrar a la habitación privada, pero sus ojos decían lo contrario. María llevaba un traje sastre azul marino que la hacía parecer más una ejecutiva que una estrella de cine, y su expresión era esa mezcla de determinación y vulnerabilidad que solo él conocía realmente. «Claro que debía venir», respondió ella, dejando su bolso en la silla junto a la ventana. «Soy tu esposa, ¿o acaso eso también es solo para las cámaras?» Jorge intentó sonreír, pero el gesto se perdió en la palidez de su rostro. Los primeros días de tratamiento habían sido brutales: inyecciones experimentales, sueros intravenosos, medicamentos que lo dejaban con náuseas constantes y un sabor metálico en la boca que ningún enjuague lograba eliminar. «Los médicos dicen que el tratamiento está funcionando», mintió, porque necesitaba creer en algo, aunque fuera en sus propias palabras. María se acercó a la cama y le tomó la mano. Sus dedos, siempre perfectamente manicurados, temblaron ligeramente al sentir cuánto peso había perdido Jorge en las últimas semanas. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó, y su voz tenía esa calidad quebradiza que aparecía solo en sus momentos más íntimos. «¿Por qué tuviste que llegar hasta aquí para admitir que necesitabas ayuda?» «Jorge,
Guardó silencio durante largo rato, observando las máquinas que monitoreaban sus signos vitales con esa precisión implacable de la tecnología moderna. Finalmente habló, sin apartar la vista del techo, porque admitir que estoy enfermo significa admitir que somos mortales. Y la gente no paga para ver mortales en la pantalla, María. Pagan para ver dioses que cantan y que aman y que nunca, jamás muestran debilidad. Esa tarde, mientras Jorge descansaba bajo los efectos de la medicación, María caminó por los jardines de la clínica, reflexionando sobre los últimos 5 años de su matrimonio. Había sido una montaña rusa emocional. Momentos de felicidad genuina, alternando con peleas épicas, reconciliaciones apasionadas seguidas de silencios fríos, todo amplificado por la presión constante de vivir bajo el escrutinio público. Se detuvo junto a una fuente donde nadaban carpas doradas, y por primera vez en meses sintió algo parecido a la claridad. Jorge tenía razón sobre el precio de la fama, pero se equivocaba al creer que debía pagarlo solo. Ella también había cometido el error de priorizar su imagen sobre su matrimonio, de permitir que el orgullo fuera más fuerte que el amor. Cuando regresó a la habitación, encontró a Jorge despierto, escribiendo en un cuaderno de piel que había comprado en el gift shop de la clínica. «¿Qué escribes?», preguntó, sentándose en el borde de la cama. «Cartas», respondió él, sin levantar la vista. «Cartas que debí escribir hace años, y nunca tuve el valor de enviar». María sintió un nudo en la garganta. «¿Para quién?». «Para ti, principalmente, pero también para mi madre, para Pedro, para algunos amigos que perdí en el camino porque mi ego era más importante que la amistad». Jorge le mostró una de las páginas. Su caligrafía, normalmente firme y decidida, se veía temblorosa a causa de los medicamentos, pero las palabras eran claras. «Mi querida María, si estás leyendo esto, significa que finalmente encontré el valor que me faltó durante nuestro matrimonio. El valor de decirte que tienes razón cuando dices que soy demasiado orgulloso, que antepongo mi imagen pública a nuestra intimidad, que he convertido nuestro amor en otro espectáculo para el consumo de las masas». María sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas, pero no las secó. Era la primera vez en años que Jorge le hablaba sin filtro, sin calcular el efecto de sus palabras. «No tienes que terminarla ahora», le dijo, poniendo su mano sobre el cuaderno. «Tenemos tiempo para hablar de todo esto cuando estés mejor». Esa noche, María durmió en un sofá-cama que el hospital había instalado en la habitación. Era incómodo y ruidoso, pero no habría aceptado irse al hotel que le habían reservado. Por primera vez en meses se sentían como una pareja real enfrentando una crisis real, sin directores ni fotógrafos documentando cada gesto. A las 3 de la madrugada, Jorge despertó con fiebre alta. María llamó a las enfermeras y se quedó junto a él mientras le aplicaban compresas frías y ajustaban la medicación intravenosa. En su delirio, Jorge hablaba de sus primeras películas, de los mariachis de su infancia en Guanajuato, de la primera vez que vio a María en el set de El Peñón de las